fuerza sin inteligencia es solo brutalidad. Porque la inteligencia sin estrategia es solo posibilidad. Porque la estrategia sin información es ceguera. Y porque no ver el mundo, el mercado y los consumidores es igual a no existir. Somos guerreros de la realidad, con inteligencia profesional, estrategia tecnológica, información global y espíritu épico. Somos 300 guerreros listos para comunicar y convencer a millones de personas. Somos esos 300 espartanos que vamos a convertir a ciudadanos en electores. Somos la fuerza que necesitan tus ideas para llegar al poder. Somos la inteligencia exacta para comunicar tus iniciativas, tus ideas y tus sueños a todo un país. Somos todo lo que alguna vez soñaste, pero recién hoy descubriste que existe. Somos el mañana de tu futuro para que empieces a tener poder desde hoy. Somos lo que ves, pero también somos todo lo que podés llegar a ser. Somos la épica de un grupo de guerreros que sabe cómo derrotar a los ejércitos más grandes del mundo. Somos reputación digital, transformando datos por valor. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Cristian, Daniel, Marta, aquí, a toda la gente que esté aquí de Ecuador. Gracias por esta recepción. Y bueno, yo voy a ir muy rápido porque está aquí conmigo el estratega principal con el cual ganamos la campaña de Costa Rica, el señor Federico Cruz, que va a hablar en la otra parte de mi presentación. Bueno, nosotros hablamos de Big Data y hicimos un tracking de Ecuador, para que ustedes sepan dónde estamos parados y qué está pasando ahora en estos momentos en Ecuador. Traqueamos aproximadamente 30 millones de datos, para que ustedes puedan ver, y básicamente lo que hacemos es tenemos robots que van con unas palabras claves, extraen esa data y la guardamos en grandes bases de datos. En este caso trabajamos con Twitter, Instagram y Facebook, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los principales temas que han salido aquí? Acá lo pueden ver: asamblea, Correa, Leónidas, protesta indígena y destitución en mayor medida. Esto es lo que fuimos traqueando las últimas semanas aquí en Ecuador. Yo voy muy rápido, así que vayan sacándole fotos, si no, en todo caso, después me ven en el stand y les paso la presentación. Aquí van a ver, si le pueden poner play, por favor, cómo se traquea. Este es el universo de los datos, porque mucha gente no sabe cómo se hace esto. Entonces, se van generando lo que se denominan clusters, y estos clusters, esta tecnología que utilizamos inteligencia artificial, lo que hace es generar cuáles son estos centroides, es decir, dónde se están concentrando los temas, dónde se están concentrando los temas de los cuales la gente está hablando. Entonces, fíjense, estos centroides están todos, bueno, en el tema del paro nacional principalmente y con el tema de destitución. Pero toda esta data, ¿cómo la terminamos de procesar? Pasamos, ahí está. Algo más digerible para la gente. Fíjense, Lazo, Leónidas, Ecuador, protesta manifestantes. Esto tiene toda una relación, obviamente hay una lectura, porque después podemos hacer un doble clic en cada uno de estos temas y darles en detalle qué está pasando, qué está sucediendo con cada uno de estos temas dentro de las conversaciones de la gente, el movimiento indígena, etc., ¿no? Y ahí todo comunica, desde los hashtags, porque hay muchos hashtags que también hemos descubierto que estaban fuera del país, no solamente de Ecuador. Y menciones de usuarios, cuáles son los principales, la CONAIE, ¿no? El movimiento indígena, por supuesto. Después hay mucho debate, aunque ustedes no lo crean, no hay una posición definida. En las conversaciones, la palabra que resumiría todo esto es debate, hay debate, ¿no? En todas las menciones que hemos estado traqueando. Luego, también, bueno, los adjetivos, porque esto lo utilizamos después para comunicar y para generar estas estrategias de comunicación, utilizamos mucho lo que es la adjetivación en los comentarios que la misma gente va diciendo. Nosotros hacemos un refuerzo para poder empatizar emocionalmente con estas personas. Y
Alerta SOS Ecuador fue uno de los principales emoticonos que nosotros hemos detectado, ¿no? Porque todo comunica, lo decía antes Vania de Dios, todo comunica. Entonces los emoticonos también comunican y también los traqueamos, por supuesto. Bien, esto es mucho más interesante. Este es el traqueo, cómo venía, esto es junio. Fíjense, bastante tranquilo dentro de todas las conversaciones en la red, y esto fue cuando empezó el tema del paro. Lo que ven en principal es la emoción, es la ira, el enojo. Esa es la principal emoción que se ha detectado. Pero también podemos hacer una predicción para su tranquilidad. Fíjense que la ira está disminuyendo, pero ¿qué está subiendo? Está subiendo la tristeza y el cansancio, que eso va acompañado de una palabra que, dependiendo del estado, por ejemplo, esto, cuando lo medimos en Chile, acompañado de la palabra frustración, esto genera de vuelta otro ciclo de violencia. Es decir, que nosotros con la mediación, estamos aquí, con la mediación de la iglesia, podría llegar a bajar un poco más y esto estabilizarse. Pero si no llegara a pasar eso, es muy probable, hay una posibilidad de que exista de vuelta algún tipo de conflicto. Entonces, para cerrar, y ya le doy la palabra a Federico, ¿cómo creen ustedes que se perciben los actuales dirigentes? ¿Cómo piensan que están? A ver, ahí bien, mal, regular. Estoy hablando de Correa, estoy hablando de Leónidas, estoy hablando de Lasso. ¿Mal? Muy mal. Bueno, miren, así están. Muy mal. Así están. Entonces, ¿qué nos da esto? Esto nos da que hay una total desconfianza hacia la dirigencia política. Entonces, aquí hay un espacio de nuevos liderazgos. O esto es un análisis de sangre. Uno va al médico y dice, bueno, mira, estás con el colesterol alto, estás con el triglicérido alto, tenés que disminuir esto, tenés que bajar esto. Bueno, es una foto de hoy. Como bien decía Luis Duque antes, esta es una perspectiva. Si esto no lo cambiamos, lo que sigue puede ser peor. Bien, vamos con Federico y cómo ganamos las elecciones. Gracias. Va el video. Bueno, gracias, Federico Cruz de Costa Rica. Vamos a ver cómo ese Big Data aplica exactamente a este caso específico, que es un caso ganador. Recibo con la más profunda humildad esta decisión sagrada del pueblo costarricense. ¿Cómo llegó el actual presidente de Costa Rica, el doctor Rodrigo Chávez? Esta es la historia. Lo que sucedió tras largos meses de durísima campaña y mucho viento en contra. Aquí se lo contamos. Durante el anterior gobierno, el presidente Carlos Alvarado nombra a Rodrigo Chávez como ministro de Hacienda, dada su amplia trayectoria como doctor en economía de la Ohio State University y su reconocida labor como director país del Banco Mundial, organismo donde laboró por 27 años en más de 45 países de América, Europa y Asia. Durante su gestión, Rodrigo Chávez propuso medidas que provocaron polémicas, como por ejemplo, grabar los salarios más altos, y se opuso a una reforma que excluía a las municipalidades de una medida de contención del gasto en plena pandemia. Pero estas y otras duras decisiones tomadas para salvar las finanzas públicas pusieron a temblar sectores del gobierno y a la forma tradicional de hacer política. Y, pocos meses después, el presidente Alvarado le solicita la renuncia a Rodrigo Chávez por diferencias irreconciliables en el estilo a la hora de tomar decisiones. Para el 2021, Rodrigo Chávez irrumpe sorpresivamente como candidato en el panorama político costarricense, acompañado de la periodista de amplia trayectoria y reconocimiento nacional Pilar Cisneros, quien le da su aval y le suma credibilidad a la propuesta. Y es así como el Partido Progreso Social Democrático provoca una renovada esperanza en los sectores más populares, afectados por la crisis económica y agotados de tanta corrupción. Pero la tormenta por acoso sexual que en su contra habían interpuesto 2 empleadas del Banco Mundial y las revelaciones del periódico estadounidense dan un golpe mediático a la campaña, donde surge la pregunta: ¿y ahora qué hacemos? Estamos en octubre, a
menos de 4 o 5 meses de las elecciones, tenemos un candidato que está recién. Esta es la papeleta. 25 candidatos para 5 millones de electores, 3.6 millones de votantes. O sea, no alcanza. 1.600 candidatos para el Congreso, ¿verdad? Y nosotros estábamos con Rodrigo Chávez en ese momento en un 3% de intención de voto. En octubre de 2021. Rodrigo Chávez estaba muy por debajo, estaba todo el nivel perspectivo, invisibilizado, los medios de comunicación los tenía invisibilizados, la prensa los tenía, y estábamos llenos del estigma, del concepto de que Rodrigo Chávez había sido acosado por un acoso sexual en el Banco Mundial. Estábamos sin estrategias, sin equipos, sin dinero y sin tiempo. ¿Y qué empezamos a hacer? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Encontrar el vínculo que tenía el 48% de los electores sin candidato. En Costa Rica pasa un fenómeno muy interesante, y es que el 70% de la gente no tiene partido político. El 25% están en 3, 4 partidos tradicionales, uno que tiene una trayectoria de 70 años, uno que tiene unas 50 y digamos uno emergente. De ahí el 70% de la gente no tiene partido político, y 48% de esa gente era indeciso. No sabían por qué votar, no sabían qué iban a hacer, no sabían ni siquiera si iban a ir a votar. ¿Qué nos dijo la Big Data? Que lo que necesitaban era un presidente y un candidato con valentía, que tomara decisiones, que fuera fuerte en su discurso, que fuera fuerte en sus conceptos, pero sobre todo fuerte en carácter, para poder decirle a la gente lo que quería escuchar. Y eso fue lo que nos dijo la gente. Entonces ahí vinimos con nuestro grito de batalla. Rodrigo Chávez, me como la bronca. Esto salió a finales de octubre. Y digo yo que a finales de octubre, cuando comenzó la campaña, porque a mí me contrataron el 21 de octubre a las 5 de la tarde. Y esto lo tenemos a la semana, con Big Data, con un barrido rápido de qué decía el electorado, qué decía el 70%, y sobre todo qué decía ese 48% de gente que no quería votar, no tenía ilusión, no tenía esperanza. Le encontramos un grito de batalla que la gente encontró a Pili, y empezamos a aburrir, digo yo. Y las campañas políticas son muy aburridas, muy aburridas. ¿Por qué? Porque tenemos que decir siempre lo mismo, siempre lo mismo. No nos tenemos que separar del concepto, porque si no, la paseamos. O sea, ¿cuánto dura? Imagínense si Absolut hubiera cambiado su campaña a los 2 años, el ícono de la botella Absolut no sería tan reconocido, y sería la botella más reconocida del mundo, ni decir de la Coca-Cola. Posicionarse es caro, posicionarse es difícil, posicionarse es complicado, porque hay mucho ruido, en la calle hay mucho ruido. Nosotros no solo competimos con políticos, yo los políticos y los candidatos los veo como marcas. Vengo del área de publicidad, yo soy publicista, he sido creativo, he trabajado para Pepsi, he trabajado para KFC, he trabajado para Pizza Hut, he trabajado para grandes marcas, he trabajado para cervezas, las cervezas eran de mi país, y no deja de ser diferente los políticos a las marcas, porque competimos con marcas que tienen más ruido que nosotros, y mucho más presupuesto, y mucho más tiempo de estarse posicionando. Por eso siempre les digo que las campañas son aburridas, porque tenemos que decir siempre lo mismo. Entonces, ¿qué más cosas nos dijo Big Data? Porque había que buscar los mensajes. En toda Latinoamérica, los casos siempre, cuando uno mide y dice, ¿qué es lo que la gente tiene preocupaciones? La gente tiene preocupaciones por economía, por falta de trabajo, siempre son las mismas, ¿verdad? La economía, y en trabajo en las áreas rurales o en el interior, como dirían ustedes, siempre la gente tiene las mismas preocupaciones, esas preocupaciones. Sin embargo, en Costa Rica, a raíz de un escándalo muy grande que se dio en octubre, la corrupción pasó a ser el primer punto. Entonces, nos abogamos a los mensajes que había que decir. ¿De qué se comía la bronca Rodrigo Chávez? En acabar la corrupción en el primer caso. En segundo, en reactivar la economía. Y en tercero, bajar el costo de la vida. Y nos mantuvimos fieles a ese discurso durante toda la campaña. Con 3% y tan poco tiempo no podíamos desviarnos. Entonces, como digo yo, había que decirlo hasta el aburrimiento. No podíamos salirnos del discurso, porque si no nos íbamos a
a desviar y desviarnos siempre, y hay muchos ruidos siempre en las campañas hay muchos ruidos que nos sacan del foco. Para nosotros definitivamente el acoso sexual era el principal ruido, y después empezaron a decir que era arrogante, que era prepotente, que no tenía experiencia, y siempre nos atacan con las mismas cosas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que seguir siendo muy enfocados para no perder el foco, para no perder el rumbo, perdón. Si no perdemos el rumbo, las cosas siguen caminando de la manera estratégica correcta. Entonces, ¿qué estaba pasando? Al mes, ya vemos por aquí, habíamos subido 5 puntos en un mes, siendo congruentes con el discurso. Y les voy a decir una cosa, y ahorita les cuento, eso tampoco tiene que ser de presupuesto, no tenemos que hablar de presupuestos. Los presupuestos son limitados, son muy limitados. Tenía razón, creo que Luke decía ahora la frase esa famosa que dice JJ Rendón de pobre candidato pobre, claro, pero con recursos si logras optimizarlo y si logras meterlo dentro de la misma línea y enfocarte a la gente que le tienes que hablar, puede ser posible y se puede hacer. Entonces, por otro lado, además, les hablo del ruido, nos seguían haciendo el ruido por todo lado. Y nosotros teníamos medidos exactamente cuánto estaba invirtiendo la prensa en desacreditarnos. ¿Por qué? Porque estábamos siendo una amenaza para el statu quo. Estábamos siendo una amenaza para el statu quo. Ellos, la prensa y en general los grandes medios, porque nosotros nos íbamos de frente contra los arroceros, nosotros nos íbamos de frente contra el precio de las medicinas. En Costa Rica es exagerado, no sé si a los que han ido por allá a mi país, no me orgullece, pero mi país es de los países más desiguales y más caros del mundo. Y eso pasó en 20, 30 años. O sea, yo pago por un medicamento 4 veces más de lo que se paga en Madrid o en Nueva York. Y nos fuimos directo con esos mensajes. Entonces, claro, la comunicación se basa en estratégicamente decir lo mismo, siempre aburriendo, no solo en prensa, no solo en tele, no solo en redes sociales, sino en nuestras reuniones, en nuestras entrevistas. Y si nos invisibilizaban las entrevistas y en los medios, las creábamos nosotros para decir el mismo mensaje siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí les digo un poco dónde viene el caso de inspiración y del presupuesto. Porque el presupuesto nunca tiene que ser un issue. Sí es importante, sí hay que visibilizarlo, sí hay que utilizarlo, sí hay que pedirlo, pero también hay que utilizar un poco el ingenio, y yo es lo que abogo siempre. Por eso yo siempre he dicho que en tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto. Entonces les quiero poner este caso específico de una pieza que hicimos, de las tantas que se hicieron, porque obviamente en campaña se hacen muchas cosas. En mi casa, en mi país, están los chatarreros. Todas las mañanas pasa un chatarrero por frente de tu casa que te dice, no sé si aquí pasa o en sus países, andamos recogiendo chatarra, lo que a usted no le sirve, a nosotros nos sirve, ¿verdad? Ustedes saben el cuento, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Más o menos, no me escuchaba. Hicimos estos audios, y además, curiosamente en Costa Rica, un señor empezó a grabarlo y a venderlas a 500 colores a su hija. Entonces todas las chatarreras van con la misma voz, es la misma chavala, es la misma mujer que lo hace. Entonces hicimos esto y se lo enviamos a todos los candidatos a diputados de todas las zonas. Entonces en todo el país estaba sonando esto. Estimados vecinos, andamos recogiendo políticos corruptos, políticos mentirosos, políticos que prometen y no cumplen, políticos que no sirven ni para reciclar. Si quiere propuestas y soluciones, vote por Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros. Ellos sí dicen cómo arreglar las cosas. Partido Progreso Social Democrático, bandera verde, blanco y azul. ¿Cuánto costó esto? Bueno, la muchacha es la misma que sale diciendo, estimados vecinos, porque arranca con el mismo cuento, estimados vecinos, andamos buscando chatarra, cosas viejas, batería, el refri, y el refri, o sea, ¿qué voto en el refri todos los días, verdad? Pero bueno, ahí lo dicen, ¿verdad? Y llegamos a la primera ronda. Y vean, 27, José María Figueres ya había sido presidente una vez del 94 al 98. Rodrigo Chávez, un outsider que tenía 3% en octubre, y el 6 de febrero llegamos a la segunda ronda. Con todo el ruido,
con toda la prensa en contra, con gente que todos los días salía a decirnos lo mal que era Rodrigo, lo prepotente que era, lo poco preparado, el poco equipo que tenía. Y es cierto, ahora en la mañana también decían que el voto no es racional, el voto es emotivo, el voto es 100% emotivo y uno tiene que conectar con esa gente que realmente quiere escuchar. Si yo me siento identificado con un candidato que está peleando por la misma causa o la misma lucha que yo tengo, ahí es donde ganamos la batalla. Y nosotros le apostamos a esa batalla. Nosotros sabíamos, a mí me llamaban todos los días a decirme, es que en San José, en la capital, no estás haciendo publicidad. Yo, ¿dónde vivís vos? En San José, por eso. Porque en San José tenemos una lucha muy calendarizada de los 25 candidatos. Yo me fui a las costas, con esos mensajes, yo me fui a las zonas rurales, yo me fui al norte del país, yo me fui al sur del país, donde estaba la gente más abandonada, más desesperanzada, y les llevé un mensaje emotivo. Y además, cuando les digo que el mensaje tenía que ser aburrido para el mismo segmento, ya el segmento joven no estaba conmigo. Hay segmentos, no sé si les pasa también, hay segmentos que hacen mucha bulla y son muy pocos. Los antivacunas. Los antivacunas son escandalosísimos y son pocos. Y agarran y toman los hospitales y ya están en las presas todos los días. A nosotros nos pasó lo mismo con el grupo de jóvenes. El grupo de jóvenes que estaba haciendo manifestaciones contra mi candidato, diciendo que era un acosador, eran pocos, pero hacían mucha bulla. Entonces lo que hacían, los invisibilicé, ni gasté dinero porque no lo tenía, ni gasté tiempo en tratar de convencerlos porque no lo iba a hacer. Entonces apostamos a esto. Vamos en la segunda ronda. ¿Qué hacíamos? Seguir aburriendo, decir que me como la bronca, que voy a atacar la corrupción, que voy a bajar el costo de la vida y que voy a generar empleo. Tienes que seguir siempre fiel a tu discurso, si no, no vamos a crecer. Ya lo hicimos en segunda ronda, pero había que captarlo ahora mucho más y ahora había que mantenerse, porque todo el resto de los 25 candidatos, la mayoría estaban con nosotros. Entonces había que sostenerse, que es más difícil, y a veces es más difícil mantenerse arriba que llegar a ese lugar. Yo se los confieso que yo celebré mucho más el paso de segunda ronda, porque fue lo más difícil, fue competir contra 25, contra 3 candidatos, 4 candidatos con presupuesto dándome. En la segunda ya tenía un pico, un techo que tenía que sostener. Entonces fue mucho más estresante, mucho más difícil, pero nos mantuvimos fieles al discurso. ¿Cómo pasamos de esto, del 3%, el 3 de octubre de 2021? Con esto fue primera ronda, vean la inversión en dólares. Esto fue, y eso es trampa, hicieron trampa porque $557,000 de mi candidato fue para todo. Esto fue la inversión solo en publicidad, 1.4 millones, 700,800,000 del que quedó en tercer lugar. Con esa inversión en segunda ronda, y tengo en primera ronda, con esto en cuantificado a nivel noticioso, casi $8 millones cuantificados en noticias que decían Rodrigo Chávez es prepotente, Rodrigo Chávez es arrogante, Rodrigo Chávez es un incapaz, Rodrigo Chávez no tiene equipo, Rodrigo Chávez es un acosador, a llegar a esto. ¿Y cómo llegamos a esto? Tomando decisiones con información, tomando decisiones con la data, tomando decisiones con las cosas que me tienen que decir, los 3 mensajes que tengo que dar. Si yo tuviera bolas en este momento, yo se las tiro a usted. ¿Y cuántas agarra? Una. Tal vez, hágale una. Tal vez. La segunda se las vuelvo a tirar y ya está preparada. Así son los mensajes. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presente a la hora de tener estrategias, no solo políticas, sino de comunicación y estrategias en general. Porque hoy tenemos mucha gente, hoy tenemos publicistas y periodistas en todo lado, porque todo está aquí. Todos somos reporteros, todos somos comunicadores, todos somos publicistas y hay que tomar decisión con la cabeza, pero también con información que nos digan cuáles son las cosas que nuestra gente quiere para decir lo que quieren oír. Y ahí es donde tenemos que atacar, ahí es donde tenemos que hacer nuestra estrategia y ahí es donde tiene que ir nuestro mensaje y no ¿cómo se llama? No desgastarnos en las cosas donde no nos van a ver, porque si no, no vamos a tener éxito. ¿Y el éxito cuál es? Ganar.
Obviamente, hoy orgullosamente como José, les presentamos mi caso de éxito, de los cuales me siento muy orgulloso de haber formado parte, y obviamente para nadie siempre es una quijotada agarrar un candidato del 3% de octubre y llevar a ser presidente 6 meses después. Creo que llevó tres cosas muy importantes. 1, información. 2, disciplina. Y 3, un poquito de cabezonada, porque las decisiones se toman siempre en menos de 3 minutos, porque ya terminé. Entonces hasta 3 minutos les puedo dar incluso para que me pregunten si quieren preguntar algo, porque las decisiones se toman ahí, en esas 3 cosas, y hay que ser muy efectivo para poder y con la cabeza muy tranquila, para poder ser constante y no ver no solo el ruido que hay afuera, sino que hacen a los adentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Bueno, la idea es siempre proveer datos, es lo que nosotros hacemos a todos los consultores, a todas las campañas, y un poco el objetivo que perseguimos con todo lo que nosotros hacemos, bueno, con este tracking que hicimos, y que si alguno quiere en detalle, luego se lo puedo pasar. Hay muchísima más data, pero bueno, tenemos 30 minutos y ya nos están apurando el tiempo. Hay un video final y muchísimas gracias y espero verlos después. Hasta luego.